Bien, hola, ¿qué tal? Ya vimos un poco sobre la estructura de los agujeros negros. Encontrábamos algunas preguntas que era ¿qué es lo que sucede dentro del horizonte de eventos? Porque ahí encontrábamos una singularidad donde precisamente la teoría pierde sentido. Esto de dónde no es preciso porque de nuestro análisis resultaba que es en realidad un punto en el tiempo, no en el espacio. Sin embargo, también discutíamos el hecho que si yo considero un sistema real, ya tengo que cambiar la métrica, porque dentro de la métrica, dentro por ejemplo, del objeto colapsando, ya no tengo el vacío, que eran las ecuaciones que estábamos solucionando, entonces tengo que pensar en las ecuaciones de Einstein en presencia de materia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que, entonces vamos a pensar en una estrella como un fluido perfecto y lo vamos a modelar como de esta manera, ya lo habíamos visto, de tal manera que lo que tenemos es un tensor energía-momento con esta estructura donde tenemos la presión y la densidad de energía. Con eso entonces podemos escribir las ecuaciones de Einstein, donde precisamente utilizamos la forma que no necesita tener la estructura del escalar de Ricci. Habíamos encontrado esta parte para esta ecuación, para la ecuación de Einstein en presencia de materia, que depende no del tensor como tal, sino de la traza de este tensor, que es relativamente fácil de calcular. Entonces simplemente incluyendo la información que tengo arriba voy a encontrar esta ecuación. Esta es la ecuación que queremos solucionar. Ahora, como hemos hecho hasta ahora, no vamos a solucionar de cero. Vamos a suponer cierta simetría. Y la simetría que vamos a suponer es precisamente un cuerpo esférico. Entonces voy a suponer que tengo una métrica estática con simetría esférica. Así que las componentes del tensor de Riemann, de Ricci, ya las conocemos, las habíamos construido en general, que son esta parte izquierda de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces ya tengo las componentes de la ecuación de Riemann, aquí tengo un pequeño... Y esas las vamos a igualar a esta parte. Entonces para esta parte vamos a considerar que me voy a parar en el marco comóvil. Entonces aquí es importante tener en cuenta que una vez incluyo materia, no todos los puntos del espacio-tiempo van a ser equivalentes. Obviamente ya esa libertad de moverme en cualquier dirección se pierde. En particular tengo un marco comóvil que es el marco de referencia en que este fluido perfecto está estático. O sea, su cuadrivelocidad está por esto. Ahora, si yo tengo en cuenta esto, esta expresión se reduce enormemente y voy a tener simplemente estas tres expresiones aquí. Aquí lo que he utilizado nuevamente es, tengo este lado derecho de la ecuación y voy a utilizar la cuadrivelocidad como su única componente distinta de cero, la componente cero. Esto. Entonces se parece mucho a la estructura que habíamos solucionado para el caso en el vacío, pero entonces ahora lo que tengo es, voy a hacer lo mismo, voy a sumar dos combinaciones lineales de las dos primeras ecuaciones, donde la primera la divido por A y la segunda la divido por B. Cuando hago eso, entonces se van a cancelar algunos términos, igual sucede exactamente igual que pasaba allí, de tal manera que me queda algo así. Y cuando hago eso en estos dos lados derechos, entonces me queda una cosa que ahora es distinta de cero. Y eso es distinto a lo que teníamos al caso vacío. Entonces en el caso vacío todo esto era igual a cero y cuando hacía esto me quedaba igual a cero, que inmediatamente implicaba que la componente TT o 0, 0 de la métrica era igual a la componente RR a la menos 1. Si una era la inversa de la otra. En este caso ya no es así. Entonces es un poquito más complicado, pero con esta información podemos ir a la ecuación de la componente
teta teta, y ahora tengo una ecuación que pues no es trivial, pero sigue siendo sencilla de solucionar. Entonces esta es la ecuación y aquí yo voy a definir un m, de tal manera que esta ecuación que estoy encontrando para la componente RR de la métrica se puede solucionar en términos de este m, igual que teníamos con el caso de la métrica de Schwarzschild. Pero aquí ya no va a aparecer el m que aparecía en la métrica de Schwarzschild, sino aparece una función del radio. Entonces, esa función del radio simplemente, esta integral, o sea, se puede entender como si fuera una densidad, la masa efectiva que estoy acumulando cada vez que yo me estoy moviendo hacia afuera en la distancia, ¿cierto? Entonces, simplemente integrar esta ecuación para encontrar esta expresión y esa es la que va a aparecer en la componente RR. Conclusión, la parte espacial, la parte RR de la métrica, queda análoga a lo que teníamos con el caso de Schwarzschild, pero entonces ahora tengo un parámetro de masa que va dependiendo de la distancia, donde estoy suponiendo que entonces yo voy a poder integrar aquí esta situación, ¿cierto? Entonces me voy alejando, como tengo simetría esférica, entonces suponiendo que esa densidad de energía pues solamente depende de R, no depende de las coordenadas angulares. Entonces ya tenemos una parte, queremos encontrar la otra, la componente TT. Ahora para ella podemos volver aquí y encontrar una ecuación. Entonces esta es la expresión que voy a tener, que sería una ecuación diferencial para ella, una vez yo pueda determinar P, que eso es un problema que todavía no hemos solucionado. Ahora, ¿qué podemos por ahora ver y darnos cuenta que esa ecuación tiene consistencia en algo que conocemos? Entonces, afuera, justo cuando yo salgo de mi estrella, la masa total deja de cambiar y yo puedo considerar que la masa ya es la masa total de la estrella, que la hemos llamado m con rojo, que sería el parámetro m de la masa de Schwarzschild, del radio de Schwarzschild. Y afuera de la estrella la presión cae a cero, ¿sí? Vuelve a estar en el vacío. Entonces, si yo utilizo esta ecuación que he encontrado para ellas, voy a encontrar esta expresión, donde aquí estoy utilizando el parámetro Schwarzschild que hemos utilizado para la métrica de Schwarzschild. Ahora, solucionar esta ecuación es sencillo, si se dan cuenta, simplemente es como vamos a encontrar esta solución, o sea, si planteo esta ecuación, la solución es trivial y es precisamente el parámetro, la componente TT de la métrica de Schwarzschild. Entonces estoy viendo que esta ecuación es consistente con el hecho que cuando yo salga la estrella vuelva a recuperar la métrica de Schwarzschild, que es lo que esperamos. Ahora, esto yo lo puedo atacar directamente utilizando una ecuación extra que hasta ahora no hemos utilizado. Ahora que estoy en el caso con materia, entonces tengo que imponer más restricciones. En particular, tengo que recordar que el tensor de energía-momento es una cantidad conservada, o sea, su derivada covariante, la divergencia con la derivada covariante da 0. Y esto me va a implicar una ecuación que se conoce como la ecuación de equilibrio hidrostático, que me va a implicar una relación entre la presión y sus derivadas y las variaciones de la componente TT de la métrica. Ahora quiero dedicarle un poco dedicarle unos minutos a demostrar esta expresión que va a ser crucial para lo que vamos a hacer. O sea, es de ahí donde se va a desprender las ecuaciones que vamos a solucionar. Pero para esto entonces le voy a pedir el favor a Diego del futuro que me haga el cálculo. ¿Yo? ¿Sí? Vale, listo, pero que no sé siempre yo. Entonces lo que vamos a utilizar es la definición misma del tensor energía-momento que habíamos encontrado, que habíamos definido para el fluido perfecto y vamos a distinguir que me va a convenir partirlo en dos pedazos. Entonces el primer pedazo es el que contiene las cuadrivelocidades y el segundo el que contiene la presión. Ahora, como la derivada covariante es distributiva, entonces podemos escribir esa derivada covariante como actuando la suma de la acción sobre cada uno.
Ahora, actuando sobre este tensor de rango 2, pues nuevamente vuelvo y utilizo la definición que encontrábamos para la derivada covariante actuando sobre un tensor contravariante de rango 2. El segundo es un poco más interesante porque nuevamente aquí puedo utilizar regla de Leibniz para la derivada covariante, entonces viene a actuar sobre este más la derivada actuando sobre este, ¿cierto? Sin embargo, la derivada covariante actuando sobre la métrica, como estamos escogiendo conexiones compatibles con la métrica, los símbolos de Christoffel, entonces esta derivada covariante actuando sobre ella me va a dar 0. O sea que solamente va a sobrevivir el término que es la derivada covariante actuando sobre la presión. Pero la presión es un escalar. Y entonces su derivada covariante coincide con la derivada ordinaria, que es lo que tengo acá. Entonces sobrevive solamente el término de la derivada actuando sobre la presión y la derivada covariante. Ahora tengo este, ¿cierto? Pero entonces aquí voy a utilizar un resultado que encontrábamos para los símbolos de Christoffel, que era la traza del símbolo de Christoffel se podía escribir como la derivada del logaritmo de la raíz del determinante de la métrica, lo que tengo acá. De tal manera que entonces este primer término, si yo puedo escribir estos dos primeros términos, ambos van a ser como unas derivadas, los voy a poder escribir de la siguiente manera. Voy a poderlo escribir. Me voy a ahorrar aquí un poco los colores para la agilidad. Entonces esto lo voy a poder escribir como la derivada. Estos dos términos van a conjugarse aquí. Colorcitos, mi hermano. Sí, vale. Entonces voy a poner colores, pero entonces solamente se los voy a poner sobre los índices para no demorarme mucho. Entonces estos dos términos se conjugan en este de acá. Entonces, y aquí incluso me faltó este. Este y este, entonces estos dos se conjugan aquí y el resto entonces va a quedar como... Bien, entonces la derivada covariante del tensor energía-momento del fluido perfecto me va a quedar reducida a esta expresión. Ahora, aquí va a ser importante volver a tomar en cuenta esta definición y recordar que estamos utilizando o estamos parados en el marco de coordenadas comóvil. Entonces, como estamos en el comóvil, lo que tengo es que la única coordenada distinta de 0 para la única componente distinta de 0 de la cuadrivelocidad es la componente 0. El resto es igual a 0. ¿Sí? Las componentes espaciales van a ser iguales a 0. De tal manera que entonces yo voy a poder simplificar todas estas derivadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las únicas componentes del tensor energía-momento que van a ser distintas de 0, pues van a ser las componentes 0, 0. ¿Cierto? Porque son las de esta parte que solamente depende de la cuadrivelocidad. Por otro lado, vamos a utilizar el hecho que entonces estamos utilizando un sistema estacionario. O sea que nuestra presión depende solamente del radio, ¿cierto? De la distancia radial. Así que esta sumatoria solamente me va a quedar la sumatoria, la derivada con respecto a la coordenada radial. Y entonces tenemos algo así. Aquí dijimos que la única que sobrevive es la componente 0. Entonces aquí solamente van a quedar 0, 0, entonces 0, 0.
única que sobrevive es la R. Bien, entonces aquí lo que me va a quedar es estas derivadas. Estamos en el marco comóvil. Tenemos que ver si esto puede depender del tiempo, ¿cierto? Para hacer esta derivada. Ahora, recordemos que la norma de la cuadrivelocidad viene dada por esto, pero utilizando nuevamente el hecho que estoy en el marco comóvil, se reduce solamente a este término, donde estoy utilizando la componente 0, 0 de la métrica. Aquí esta componente 0, 0 de la métrica, entonces es A, y la normalización de esto es la velocidad de la luz, 1, en el vacío. De esto, entonces, yo puedo encontrar cuál es el valor de la cuadrivelocidad. Vemos que entonces va como el inverso de la raíz de A, que depende solamente del radio, sistema estacionario. O sea que estas derivadas, nada de lo que está aquí adentro, depende del tiempo, entonces esta parte se va a ir. Me quedan solamente estos dos términos. ¿Sí? Entonces reemplacémoslos. Aquí me faltó, perdón. 0, 0. ¿Cierto? Entonces ahora reemplacémoslos utilizando esto que acabé de encontrar. ¿Listo? Entonces, esta ya es la expresión general para cada una de las componentes. ¿Listo? Ahora, el único término, símbolo de Christoffel que sobrevive, y aquí hay un error, es el símbolo de Christoffel R00. Y de hecho, esa es la única ecuación de estas que estoy escribiendo que va a ser no trivial, o sea, el término nu igual a R. Utilizando eso y esta expresión que me están prestando aquí, el soplete, entonces tengo que el inverso de la componente RR de la métrica es precisamente 1 sobre B. Y esta derivada voy a anotarla así. Y esto es igual a 0. De ahí entonces encontramos que efectivamente que es la ecuación que me estaba pidiendo mi yo del pasado demostrar. Entonces, con esto cumplo mi misión. Sigan en estudio. Vale, muchas gracias. Con gusto. Pero esto es lo que está demostrando entonces que esta ecuación es válida y que efectivamente se desprende de la conservación del tensor energía-momento. Ahora, si yo ya tomo esto como dado y lo utilizo en la ecuación que habíamos encontrado para A, factorizando algunos términos, entonces aquí por ejemplo yo puedo darme cuenta si factorizo m de aquí de este numerador, voy a obtener algo así, ¿ok? Y aquí tengo este factor ρp que viene a multiplicar y cuando lo factorizo a ρ voy a obtener este factor y este extra es el que está acá, cuando factorice r. Esta ecuación, que es la ecuación de equilibrio hidroestático, también tiene el nombre de Tolman, Oppenheimer, Volkov, que fueron los que establecieron esta ecuación para estudiar precisamente estos sistemas de materia simétricos en nuestro caso. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando dos ecuaciones diferenciales acopladas para los parámetros, para la presión y para la masa. Y eso es lo que uno quiere solucionar para encontrar definitivamente la métrica, porque esta todavía no la hemos encontrado y esta va a depender de m, para determinar la métrica al interior estelar de las estrellas relativistas. Ahora tenemos ciertas condiciones de contorno. Por ejemplo, cuando yo llego al borde de la estrella, ¿y qué es el borde de la estrella? Aquí simplemente lo vamos a definir, el borde como tal que llegue y obtenga el parámetro m de Schwarzschild, o sea, yo complete toda la masa de la estrella y cuando siga subiendo ya no aumente más. O también
también podemos imponer que en esa distancia de R la presión caiga a 0. O sea, yo no quiero que hayan saltos repentinos de la presión y que efectivamente cuando yo llegue al borde de la estrella la presión vaya a 0 y digamos que la función sea derivable ahí. Ahora también quiero que en el centro de la estrella la masa, o sea, la masa efectiva que yo voy a tener ahí en esta integral cuando R es igual a 0, pues de 0, de aquí se ve directamente, pero también quiero que la presión sea finita y positiva. Eso va a ser una condición que vamos a utilizar. No quiero que en el centro precisamente la presión resulte, por ejemplo, negativa y eso implique una implosión de la estrella. Entonces eso lo vamos a ver más claro en el ejemplo que vamos a trabajar. Pero la idea es que esa presión precisamente es la que va a equilibrar la fuerza gravitacional con las fuerzas internas de la estrella que evitan el colapso. Entonces necesito que sea positiva y finita para que sea físico el resultado. Ahora, algo que también es importante siempre que hacemos estos análisis es ver que lo que estamos obteniendo tiene sentido incluso a nivel clásico, en el sentido que reproduce lo que yo esperaría clásicamente. Entonces, para esto vamos a tomar el límite no relativista. Ahora, para tomar el límite no relativista es como siempre, mandar la velocidad de la luz en el vacío a infinito. Pero entonces tengo que volverla a poner porque hasta aquí simplemente la he utilizado como c igual a 1. Hemos utilizado esas unidades naturales. Ahora ustedes pueden verificar que las dimensiones de presión y densidad de masa o energía son tales que aquí va a aparecer una velocidad de la luz, aquí lo mismo y aquí lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, aquí precisamente sale el factor de Schwarzschild, donde aquí va a aparecer un c al cuadrado, un c al cuadrado, un c al cuadrado. O sea que cuando yo mande la velocidad de la luz a infinito, todos estos términos van a colapsar a 1. Y me queda solamente este pedacito. Ahora que me doy cuenta, entonces me está aquí faltando me falta un R por acá, para que precisamente recupere lo que tengo allí. Entonces tengo un R. Bien. Entonces hemos colapsado estos tres términos en el límite no relativista 1 y me queda solamente este pedazo. Entonces cuando tengo esto, aquí entonces me está faltando un R cuadrado. Esto es lo que resulta. Y para interpretarlo mejor, entonces voy a multiplicar por el dr. Cuando multiplique por el dr, entonces tengo, ya no lo tengo acá. Entonces vemos que empezamos a tener precisamente algo que parece a la fuerza gravitacional newtoniana. ¿De acuerdo? Por un dr. Ese dr lo podemos interpretar como el ancho de un cascarón esférico que estamos poniendo sobre, digamos, sobre una masa. Y entonces está produciendo un P. Veámoslo mejor. Si aquí yo multiplico por precisamente el área de ese cascarón esférico y divido también por el área, entonces tengo efectivamente que este ρ por este dB, el volumen del cascarón, me va a dar la masa del cascarón atraída por la masa que está ahí adentro. O sea, tengo la fuerza gravitacional newtoniana ejercida sobre el cascarón, dividida por el área, que precisamente me da una presión. ¿Cómo entonces interpretamos esto? Que esta presión que estoy encontrando, o que encontraría con la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, estaría dictando la presión que aparece precisamente para evitar el colapso gravitacional de mi estrella. Y esto lo vamos a ver un poco mejor en el ejemplo que veremos la próxima vez, donde entonces entenderemos un ejemplo particular donde es posible calcular analíticamente la presión y la métrica completa al interior de una estrella relativista. Así que nos vemos. Gracias.